El día de hoy evaluaremos y desarrollaremos la técnica estadística de segmentación enfocada en la metodología de K-medias y adecuada para el ejercicio que veníamos desarrollando anteriormente con los datos de una entidad de ahorro y crédito. Continuando con nuestro ejercicio, habíamos dejado nuestros datos en nuestro filtrado de outliers, en donde teníamos nuestra información general de nuestra entidad. Habíamos descartado unos valores muy altos en la parte salarial. Ahora bien, para la segmentación estadística que vamos a utilizar en este caso, que es K-medias, este tipo de modelamiento necesita variables cuantitativas. Todas deben ser cuantitativas o de tipo numérico, ya sean salarios, ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, calificaciones, edad y todo lo que podamos agregarle o añadirle a este tipo de segmentación. En este caso vamos a hacer un análisis básico de lo que son las variables descripción de estudios y de la descripción de estado civil. Como ustedes pueden observar, son de tipo cualitativo. Tenemos el texto de lo que cada uno de los clientes de esta entidad tienen en este caso, asignado en base de datos. Vamos a convertir de una forma rápida estas variables a variables numéricas. Entonces, para eso vamos a utilizar un nodo que en K9 se llama category to number. Entonces, unimos nuestro flujo de datos, damos doble clic y vamos a ir a trabajar con las variables que necesitamos en este caso. Por defecto, la aplicación siempre me va a poner todas las variables de tipo categórico incluidas. En este caso no, vamos a trabajar únicamente con la descripción de estudios y con el nombre de la profesión. Entonces tenemos las dos variables y vamos a parametrizar cómo queremos que se llamen nuestras variables nuevas. Entonces, como nombre de profesión y descripción de estudios, las vamos a convertir en tipo nominal. Vamos a darle al final. Es decir, va a quedar con el nombre de profesión, / nominal, y descripción estudios, / nominal. K9 siempre nos va a preguntar en dónde va a arrancar el valor nominal que le vamos a dar a cada una de las categorías. Entonces vamos a decirle que va a arrancar en 1 y que va a incrementar de 1 en 1, que va a tener máximo 100 categorías. Aquí por conocimiento de base de datos yo sé que las profesiones de esta entidad son más de 100, pues voy a asignarle arbitrariamente 300 y vamos a decirle que cuando encuentre un valor vacío, ¿qué valor le debe dar? Entonces todos los vacíos van a tener un valor de 0. Le damos OK y vamos a procesar nuestra data. Le damos a ejecutar y podemos observar cómo quedó nuestra data procesada aquí con nuestra lupita. Luego de observar la información, podemos identificar que ya K9 nos acaba de crear dos campos nuevos, nombre, profesión, nominal, con unos códigos, y esta última, que es la descripción de estudios nominal. Pero nosotros, ¿qué hacemos con estos códigos? Estos códigos deben tener una correlación directa con los campos que acabamos de mapear, de descripción de estudios y de profesiones. Para analizar cómo nos quedó asignada los códigos a cada profesión y a cada estudio, vamos a utilizar unos noditos de group by para identificar cómo quedaron. Porque es necesario cuando hacemos esto, tener en alguna parte en la documentación del modelo, decir, bueno, cómo quedaron mi descripción de estudios asociados a un código. Entonces vamos a la parte de groups, asignamos descripción de estudios
y descripción de estudios nominal. Damos OK y vamos a correr el nodito de Group By. Esto es a título informativo para que sepamos con qué código quedó cada una de mis categorías, en este caso de estudios. ¿Sí? Podemos decirle que los ordene ascendentemente y vemos la asignación de códigos que le hizo a cada uno de ellos. Posgrado quedó con el código 1, técnico con el 2, universitario el 3 y así sucesivamente hasta el 10. Asimismo, podemos analizar cómo quedó nuestra información ya no de estudios, que esto es una copia del nodo que hice, sino el nombre de la profesión. Entonces, cogemos nombre profesión nominal, y analizamos los datos, cómo nos quedó esa asignación, ese correlativo. Entonces podemos ampliar esta vista. Podemos ordenarlo ascendentemente. Me va a decir que la primera profesión que quedó con el código no fue contador público, técnico, enfermera, gestor de salud y así sucesivamente para las 241 profesiones que tiene esta entidad asignada en su base de datos. Esto de entrada pues ya nos muestra que trabajar con esta variable sería muy complicado en una segmentación. Una categoría que tenga 241 posibilidades no es muy usual. Siempre se trata de que las categorías que tengan muchos códigos o que tengan mucha variación, hay que tratar de agruparlas y de formar como familias. Por ejemplo, cuando se trabaja con actividades económicas del CIU, lo ideal es trabajar con los sectores y, de ser posible, crear unos macrosectores para que no tengamos más de 20 agrupaciones. Lo ideal serían 10 o 6, pero máximo 20. Es una sugerencia pues que se deja para este trabajo. Bueno, si nosotros ya queremos empezar a trabajar con una segmentación estadística, lo primero que debemos pensar es en normalizar nuestros datos. ¿Qué es normalizar nuestros datos? Si yo miro mis datos que tengo aquí para procesar, yo puedo observar que tengo diferentes tipos de datos. Tengo ingresos totales que están en pesos, tengo gastos, tengo calificaciones de riesgo, pero en todos estos datos están en escalas diferentes. Esto no se parece a este no se parece a este, la edad también es diferente, o sea, todas son variables que no están en la misma escala. La normalización lo que hace es ponerme a todas mis variables en la misma escala, para que el modelo no me asigne arbitrariamente mayor peso a unas medidas o a unas variables que a otras. Entonces, Canaan tiene unos nodos especializados para normalizar. Vamos a designar nuestro nodo normalizador y vamos a decirle con cuáles variables queremos trabajar. Él, por defecto, me trae todas las variables de tipo numérico y que yo puedo normalizar. Vamos a decirle que listo, que trabajemos con todas y le tenemos que decir cuál es la forma en que vamos a normalizar. Si vamos a trabajar con mínimos y máximos, con Z-score, una normalización con Z-score o una con escalas decimales, pero una de las más usadas y más aprobadas, pues generalmente aceptadas para los modelos de segmentación es una normalización con Z-score. Entonces, a todas estas medidas, dentro de cada una de ellas, dentro de cada una de las variables, va a calcularle el Z-score a cada uno de los valores. Entonces vamos a darle OK. Ejecutamos el proceso y ya tenemos la tabla normalizada, como podemos ver acá en esta lupita. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que todas las medidas numéricas van a estar en una escala muy corta con su Z-score. Como pueden observar, las calificaciones, la edad,
los ingresos totales, los gastos totales, todo está normalizado. Es decir, que con cualquier modelo que vayamos a trabajar en Canaim, pues va a interpretar a todas las variables sin distinción o sin asignarle arbitrariamente un peso, digamos que asignado por nosotros, sino que el modelo va a poder trabajar con datos normalizados. Entonces aquí en nuestro repositorio de nodos vamos a llamar nuestro flujo de K-medias, el K-means. Unimos nuestro flujo y podemos parametrizar nuestro K-medias. En este caso podemos decirle cuántos números de clúster queremos trabajar con la muestra. Podemos decirle que con 3, con 4, con 5, con el número que nosotros deseemos inicialmente, porque esta técnica lo que hace es que nos obliga a jugar con los datos, a hacer muestras, corridas, análisis de datos, si el perfil, si la distribución de variables, si lo que estamos viendo a nivel de información no corresponde o no estamos satisfechos, debemos modificar. ¿Qué es modificar? Cambiar número de clúster y cambiar de pronto variables que estemos utilizando, añadir o quitar. En este caso vamos a hacer un ejercicio con ingresos totales, con los gastos. Vamos a trabajar con la calificación del riesgo CIU, por ejemplo. Vamos a trabajar con la medida del valor de las transacciones de cada cliente, con el máximo, con la frecuencia de las transacciones. Vamos a trabajar con la descripción de estudios que trabajamos o que calculamos hace un momento. Digamos que vamos a trabajar con estas variables inicialmente. Siempre hay que tener en cuenta de que por más o menos variables que utilicemos, debemos ser siempre consecuentes con lo que nos están pidiendo las normas de las entidades para las cuales debemos reportar. Si es súper solidaria, si es súper financiera, hay unas especificaciones muy claras de cuáles son las variables que debe tener cada factor de riesgo. En este caso, pues por ser clientes, siempre me dicen que debo trabajar con las variables financieras, con la información financiera del cliente, con sus activos o con su patrimonio. Debo tener sus ingresos, sus gastos, la media, la frecuencia de sus transacciones y pues demás características que pueda conseguir yo de la población de clientes. Este ejercicio lo vamos a hacer de forma sencilla con estas variables. Vamos a decirle aplicar. Vamos a ejecutar nuestro modelo. Ya tenemos un resultado. Bueno, no me di cuenta, este quedó con 3 clústeres. Vamos a hacer un análisis sencillo con 3 clústeres. Entonces, bueno, a partir de este momento, cuando yo ya tengo la segmentación, yo ya puedo empezar a tener imágenes previas de qué es lo que están mostrando mis datos por detrás. Si yo miro la lupita aquí de clusters, me va a mostrar los 3 clústeres y su composición, pero aquí todavía no me dice nada. Toda esta información está con variables normalizadas y no puedo entender qué significa cada una de estas variables, qué hizo. Entonces, debo ir a la parte nuevamente de mis nodos y traer el nodo de desnormalización. El nodo de desnormalización lo debo unir por este cubito azul clarito que tiene el de normalización para que queden unidos el de normalización con el de desnormalización y la salida de arriba del modelo con la entrada de la desnormalización. ¿Sí? Esto lo que me garantiza es que los datos que yo pasé normalizados acá medias los voy a entregar acá, pero me los va a desnormalizar con esta unión. Aquí, si yo ejecuto los datos, yo ya voy a poder volver a tener mi información tal como estaba al comienzo, con todos mis datos y con la información original, con mis ingresos tal cual como estaban, con mis calificaciones tal como estaban, mis salarios tal cual como estaban, con la ventaja de que yo ya voy a tener aquí el clúster al que quedó asignado mi cliente.
Entonces, siguiente paso, importante, empezar a analizar si realmente lo que me está arrojando el modelo es válido o no. Hay una de las técnicas o una forma de visualizar variables que es la curva ROC. La curva ROC vamos a tomar la curva ROC local, que se aparece aquí en scoring, en los nodos de minería, y vamos a explicar en qué consiste este análisis ROC. Vamos a unir la salida de mi segmentación, la que me muestra todas mis filas y todas mis columnas, y vamos a pegar la ROC. Y debemos configurarla con doble clic o clic derecho y configurar. Aquí entonces ya vamos a decir que vamos a analizar la clase de columna cluster, en este caso para el cluster 0, y le vamos a asignar las mismas variables que utilicé en la segmentación. No debo ponerle otras, porque esas otras no hacen parte del análisis. Si se las agrego, estoy pues, agregando valores que listo, la curva ROC me los va a analizar, pero no hacen parte de la segmentación. Entonces vamos a decirle que ingrese los ingresos, los gastos, la media, el máximo, la frecuencia y los estudios, que estos fueron con los que trabajamos en el modelamiento. Vamos a decirle OK. Y ejecutamos el proceso. Creo que vamos a verificar si están todas. Bueno, de las variables nos hace falta agregar la calificación del riesgo CIU. Vamos a agregarla acá. El video mío acá. Entonces, calificación del riesgo CIU. Ahora sí están todas. Muy bien. OK. Entonces, volvemos a ejecutar. Y podemos revisar con el view de las curvas ROC cuál fue la participación de estas variables para el clúster 0. Aquí por lo que estamos viendo, el análisis de la curva ROC es muy sencillo. Él siempre traza una media de 0.5. Todas las variables que estén por encima de 0.5 se consideran que aportaron para el análisis del modelo. En este caso estamos viendo una tendencia muy mala de las variables, en donde prácticamente ninguna cumple con esa condición. Si acaso esta de descripción de estudios nominal está al 0.503, pero eso todavía sigue siendo muy pobre. Entonces no es un buen augurio tener un análisis de curva de ROC. Que la primera nos dé esto no es muy bueno. Vamos a analizar los otros dos segmentos, a ver cómo nos da. Esta es la curva ROC para el clúster 0. Yo hice un copiar-pegar de la misma y vamos a configurarla para que esta me analice el clúster 1. Y OK. Y vamos a ejecutar. Esta tuvo un poquito más de peso en las variables. Tiene esta amarilla y esta moradita, o sea, es que me está diciendo que la media del valor de la transacción está al 0.99, está aquí arriba, y está el 0.9972, el máximo valor de las transacciones. Esta sí tiene unas tendencias mejores, pero con la pobreza que me dio en el clúster 0, me hace pensar que debemos reprocesar el modelo. Vamos a analizar el tercer clúster, control C, control V, para analizar el clúster número 2 en este caso. Y OK. Ejecutamos y visualizamos. Estamos viendo que el riesgo CIU fue el que puso el mayor peso en la segmentación de este clúster, y las demás también tuvieron una calificación muy malita, muy al ras, demasiado, pues, muy pobre la participación. O sea, esta clusterización con 3 clústeres no me está mostrando grandes cosas. Vamos a aprovechar para de una vez dibujar nuestra torta, nuestro pie, tal como lo hicimos en otra sesión. Primero vamos a hacer añadir el column.
Vamos a decirle que para el clúster tome una gama de colores. Entonces él va a tomar estas. Y luego vamos a buscar el pie. El pie chart local. Y vamos a unirlo aquí. Y a este pie le vamos a decir que nos muestre todo lo que es de la columna clúster, que nos diga cómo la participación. Como yo sé que yo tengo más datos detrás, yo le puedo decir que me analice solamente una muestra o toda mi población. Pues yo le voy a decir que me analice, ahorita no recuerdo cuál es la cantidad total de clientes que estoy trabajando. Vamos a analizar, son 5.331. Entonces vamos a decirle que haga un display de todas las filas y no tengo necesidad de cambiar de número. O yo le puedo decir exactamente el número que necesito. Entonces ejecutamos, visualizamos y aquí pues está la explicación de por qué las curvas están tan pobres. Está diciendo que está haciendo un clúster 0 casi con el 76%, otro con el 22% y uno con apenas el 1.76%. Vamos a cambiar el K-medias y vamos a ponerlo a 5 clúster. Damos OK. Y podemos empezar a ver de una vez con el pie chart. Ahí le dije ejecutar y ver de una vez. Mira cómo va cambiando con 5 clústeres. Se sigue habiendo un clúster 0 muy grande, pero ya me hace una división un poco más atractiva de lo que es el clúster 1, 2 y 3. Y ahí sigue habiendo un clúster 4 muy pequeñito con un 1%. Vamos a analizar estas curvas ROC para los 5 clústeres. Yo ya tengo aquí 3 diseñadas. Vamos a analizar, copiar la cuarta. Y vamos a hacer una quinta para que nos queden de una vez parametrizados y ahorita solamente nos dedicamos a analizar. Entonces este es para el clúster 3, ok, y este sería para el último, que sería el 4. Y vamos a analizar esta información. Yo puedo seleccionar todos estos nodos y automáticamente darle a ejecutar para que todas las curvas procesen al tiempo. Ya puedo analizarlas. El clúster 0 todavía persiste con tener información muy malita, solamente la descripción de estudios es la que tiene cierto peso, únicamente las demás variables muy. El clúster 1 tiene una distribución bastante aceptable, con ingresos totales, gastos totales, esta azul, esta verde, y esta moradita que es la media de la transacción. Son como los más importantes. Los demás no están aportando mayor cosa. Perdón. Visualizamos la del clúster 2 y vemos que aquí la frecuencia del valor transaccional, este color azul agua marina, está por aquí arriba, y la amarilla que es el máximo valor de transacciones. Las otras pues tienen cierto peso, esa tiene más variables que nos sirven. Vamos a analizar el otro clúster. Este se mantuvo como el uno que vimos en la corrida de 3, este casi que el peso lo pone en la calificación del riesgo SIU. Y este último, el clúster 4, tiene el máximo valor de las transacciones, la media del valor de las transacciones por aquí en la parte alta, y en la parte azul los ingresos totales que está dando cierto peso. Esto, digamos que, suponiendo que ya nos decidiéramos por este modelo, de que haciendo muchas pruebas, de que ingresando, quitando variables, sumando, quitando clúster, llegamos a una decisión de que este es el modelo que nos conviene, de que esta es la radiografía de nuestra entidad, podemos pasar a analizar ya la información como tal de los datos y poderlos sacar para analizar. Una de las formas de poder analizar la información es o extraer toda mi fuente de datos desnormalizada, llevármela, por ejemplo, a un Excel, trabajar con tablas dinámicas, hacer una serie de actividades para poder conocer cómo es la distribución de mis datos. Pero gracias a los modos que ya conocemos acá, podemos tener un análisis rápido
con el cual podemos llevar eso también a un Excel si queremos y poder ir armando mi información. Entonces vamos a utilizar el nodo de Group By para poder tener información de mi clúster como columna de agrupación, y en el Manual Aggregation vamos a poner todas las variables que utilizamos en el modelamiento. Entonces, mis variables son los ingresos totales, los gastos totales, la calificación del riesgo CU, la media de las transacciones, el máximo, la frecuencia y los estudios. Los estudios tengamos en cuenta de que es algo que tenemos que analizar posteriormente porque está a nivel de código. Entonces vamos a analizar los ingresos totales inicialmente. Los ingresos totales, vamos a decirle que me muestre la media de mis ingresos totales del clúster. Los gastos totales también, la calificación del riesgo CU también. Vamos a decirle que muestre la media de la calificación del riesgo CU, la medida del valor de las transacciones, el máximo valor, digámosle que nos muestre el máximo. Vamos a decirle aquí en nuestra aggregation máximo. La frecuencia del valor de las transacciones, vamos a decirle que me la sume. ¿Por qué? Porque es que dentro de frecuencias yo voy a tener la cantidad de transacciones. Entonces yo quiero saber cuál fue la cantidad total de transacciones que hubo por cada uno de mis clústeres. Y la descripción de estudios nominal, pues aquí por ahora vamos a decirle que nos traiga la media, pero este va a tener un análisis posterior, como les explico, porque este es un análisis numérico y tenemos que llevarlo nuevamente al análisis categórico. Al correr este procesito, vamos a tener una información de primera mano de cómo quedaron las tendencias de cada uno de los clústeres. Sí, entonces vamos a analizar cómo quedó. Entonces decimos que el clúster 0, en las medias de ingresos totales, el clúster que tiene la media más grande de ingresos totales es el clúster 1. Y el del más pequeñito, el que tiene menos ingresos, es el clúster 0. Esto empieza a marcar tendencias. En gastos estamos viendo que el que tiene más gastos es el clúster 3, con 7.088.000 pesos, seguido de el clúster 1, con 3.200.000. El 1 se mantiene como el de los valores más pequeñitos. Esta es la calificación del riesgo CIU. Esto también lo podemos analizar por este lado. Calificación de punto 1, punto 34, punto 081. Esto nos puede marcar algo, pero eso ya, pasando esto después a análisis categóricos, podemos identificar de quién está compuesto este clúster. La medida del valor de las transacciones. Vemos que la mayoría de clústeres maneja una media muy bajita, 140.000 pesos, 217.000 pesos, 170.000, 191.000, y solo el clúster 4 tiene una tendencia muy alta en valores transaccionales. Así como el valor más alto de las transacciones también es del clúster 4. Aquí estamos viendo las frecuencias. Nos está diciendo que el clúster 0 es el que tiene mayores frecuencias, con 39.000 transacciones en el periodo que estamos analizando, seguido de este clúster 2. Y aquí tenemos la media de los estudios, que pues por lo general no nos dice nada todavía. Este es un primer análisis que se puede exportar a Excel, en donde podemos analizar las variables con mayor detención. Lo ideal es ir llevando toda la información, tanto de la salida de nuestro modelo, o sea, todos los 5.331 clientes, llevarlos a otra fuente para poder empezar a hacer análisis ya de tipo resumen y para sacar indicadores. Llevar todas estas curvas ROC también afuera para poder documentar, para poder extraer los datos que hay aquí detrás. Estas curvas ROC se pueden ver a nivel de curva, como también a nivel de puntuación. Entonces aquí podemos observar cómo quedaron los puntajes asignados para cada una de ellas. En este caso estoy analizando el clúster 1, en donde me dice que
Los ingresos totales son del 0.9. Es la variable que más participó en esta segmentación, en este clúster como tal. Entonces, teniendo esta información, puedo también saber cómo se está comportando mis clúster con la otra variable categórica que yo convertí en números. O sea, cómo quedó mi clúster. Quitémosle todo esto porque le hice con copiar. Entonces yo quiero saber cómo está mi clúster, pero cómo quedó distribuido con la descripción de los estudios, para saber si lo que hicimos de volver la variable categórica a numérica realmente funcionó. Puede que ese ejercicio que hicimos puede que no haya funcionado correctamente y tengamos nos haya agregado las cosas como no queríamos. Vamos a ver cómo quedó esto. Según esto, vamos a ampliar la vista. Nos dice que el clúster 0, bueno, voy a darle un ordenamiento. Entonces me dice que el clúster 0 está compuesto prácticamente por casi todos los estudios. Tiene desde cursos, doctorados, maestrías. El clúster 1, el clúster 2, podemos analizar si realmente esta variable nos aportó o no nos aportó. Estoy viendo que no, la variable no aportó. En este caso puntual, yo los invito a que se pueda hacer un análisis de variables, de descripción de estudios en este caso, pero llevándolas a variables dummy. ¿Qué es una variable dummy? Es llevar cada una de las descripciones de los estudios a una columna para sí mismos. Y en donde su contenido va a ser o un 1 o un 0. Si el cliente solamente tiene como estudios un curso, va a tener un 1. Si no, va a ir un 0 en la siguiente columna. Se va a llamar variable de doctorado. Si el cliente está con estudios hasta doctorado, le pone un 1 o un 0. Eso es llevar estas categorías a dummies. Y eso le hace dar más peso a este tipo de variables. Al estar tan separadas y tener tantas variables que tienen un comportamiento de este estilo, podemos tener una segmentación más adecuada. Bueno, para terminar de analizar este ejercicio, vamos a correr un poquito estos nodos para acá. Vamos a mostrar uno de los informes gráficos con los que podemos analizar también nuestra segmentación, y es la técnica del box plot o la gráfica del box plot. El box plot, vamos a tratar con este que es el conditional box plot, me va a permitir a través de la conexión vamos a jalarlo de mi información desnormalizada para trabajar con datos más puros. Y en la configuración vamos a decirle, listo, vamos a analizar como columna categórica nuestro clúster, y la columna seleccionada de análisis va a ser, digamos que, los ingresos totales. Igual él me va a traer aquí toda una cantidad toda la gama de campos que yo tengo disponibles. Como yo solamente voy a analizar mi segmentación, entonces voy a decir, no, solamente voy a poder trabajar con estas, con la calificación del riesgo CIU, con la media, con el máximo, con la frecuencia y con los estudios. ¿Sí? Si todas estas fueran mis variables válidas y definitivas, voy a analizar el box plot solamente con las que yo hice mi segmentación. Entonces las selecciono aquí para que me queden abiertas en el gráfico que ahorita lo vamos a analizar, pero en mi primera visibilidad vamos a analizar ingresos totales contra el clúster. Vamos a analizar cómo se nos ve así nomás, haciéndolo muy sencillo. Vamos a decirle ejecutar y abrir vistas. Pensé demorar un momentico. Cuando nos abre la gráfica, podemos darle maximizar y vamos a tener nuestro análisis de nuestra variable ingresos totales versus cada uno de mis clústeres. Este box plot me va a permitir analizar y comprobar qué tan heterogéneos y qué tanto estuvo la distribución de mis variables dentro de cada uno de mis clústeres.
Acá estoy viendo pues las tendencias que hubo en cada uno de ellos. El clúster 0 que fue el más bajo, aunque tuvo algunos datos sueltos, unos outliers dentro de su clúster. Lo mismo el clúster 1, que fue el que tiene mayores valores, y pues esta sí es la tendencia más grande. Hay alguien que tiene un valor grande acá. Y estos son los grupos más balanceados. Si yo quiero seguir analizando las variables, acá hay un cuadrito gris donde tengo parámetros y yo puedo seleccionar otra variable. Yo puedo decir, venga, ¿y cómo estuvo la media de las transacciones de mis clientes? Y me va a mostrar dentro de la gama de operaciones, dentro de la escala, que pues, digamos que de alguna forma, por culpa de este punto de aquí arriba, sí, por culpa de ese señor que está ahí arriba, es que no tenemos un análisis tan bueno de este box plot. La mayoría están con valores transaccionales muy bajitos, pero en este grupo, en el clúster 4, hubo unos outliers muy grandes que obviamente no me dejan ver la información. Para analizar estos outliers se puede entrar a la data, hacer un filtrado, quitar estos outliers para que esta escala crezca y yo pueda ver un poquito mejor la tendencia. ¿Qué más vemos? Miremos cómo fue el máximo el valor de las transacciones por cada clúster. Tenemos un comportamiento muy similar, trató de ampliar un poquito, pero igual se mantiene estos outliers del clúster 4. Me están haciendo bastante ruido para analizar mejor mi información. Entonces, estos datos se recomendarían sacarlos del análisis de información temporalmente, o sea, no es que los vayamos a sacar de nuestra muestra o de nuestra segmentación, pero sí para hacer el análisis del comportamiento de algunas variables, porque así como está, no nos permite hacer un análisis más detallado. La frecuencia del valor de las transacciones, o sea, qué tantas transacciones en frecuencia se están haciendo por clúster. Estamos viendo que el clúster 2 es el que mayor frecuencia tiene. ¿Sí? Aquí vemos la escala. Los topes de este, por ejemplo, está en 51, este está en 46 con unos outliers por acá. Este también tiene bastantes outliers sueltos, pero nos muestra una tendencia muy clara en que el clúster 2 es el clúster en donde mayor transacción, pues se mueve la mayor cantidad de transacciones. Entonces, esta es la forma en que podemos analizar. Vamos a mirar la calificación del riesgo del CIU. Este es un poquito más pequeña porque es un puntaje que tiene cada cliente. Y podemos ver dónde están las puntuaciones más altas. El clúster 3 es el que tiene los puntajes más altos a nivel de riesgo CIU. Y aquí se mantienen las concentraciones más bajitas. Aquí vemos unos outliers, pero vemos que el clúster 3 es el que tendría en este caso el mayor riesgo de CIU, viéndolo desde el punto de vista del puntaje. Entonces esta es una forma de analizar. Bueno, acá en lugar de decir gatos, debería decir es gastos, es un error acá del nombre del campo. También nos muestra cómo está la participación. Entonces sí es un tema de análisis de información, en donde pues se invita siempre a poder trabajar con la información lo más limpia posible, quitar o remover obviamente de una forma muy ordenada y con las descripciones o los soportes necesarios para poder hacer este análisis, este tipo de outliers. O sea, no es que a mí se me ocurra quitar estos que están aquí extremos, sino que solamente para análisis de ese tipo de reportes se deben hacer ese tipo de extracciones. Bueno, este es en resumen un ejercicio muy, muy sencillo, muy básico de la funcionalidad de los nodos de segmentación, en este caso K-medias, para un ejercicio de uno de los factores de riesgo de SARLAB. Sobra decir que después de esto vienen los análisis de datos, la composición de los clústeres,
la asignación de niveles de riesgo por cada uno de los clústeres, el análisis de cómo toda esta información y todo esto que tenemos aquí lo podemos vincular con nuestras operaciones diarias para poder que esto haga parte de nuestro sistema de alertamiento, ¿sí? Que cualquier operación que tenga nuestra entidad pase de alguna forma por acá y a partir del segmento donde corresponde al cliente o al producto o al canal o a la jurisdicción, a través de una asignación de niveles de riesgo por segmento, yo pueda tener alertas derivadas de la segmentación y diseñar otro tipo de alertas más adelante de tipo experto combinadas con las de segmentación. Esa es la invitación, pues a seguir estudiando. Queda este ejercicio para que ustedes puedan practicar y muchas gracias.